enseñar la gracia del Señor a la iglesia. Podemos nosotros cantar, oh gracia admirable, maravillosa gracia, sublime gracia. Podemos hablar mucho de la gracia, podemos definir la gracia, podemos tratar de buscar la definición de nuestro teólogo favorito que está de moda acerca de la gracia del Señor. Puede usted abrigar una concepción sobre la gracia del Señor, pero de nada servirá si cantamos de la gracia, si definimos de la gracia, si predicamos sobre la gracia hasta que usted no disfrute de la gracia de Dios. Pues la Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Lo que era oculto se ha hecho visible. Lo que estaba en tinieblas ahora alumbra. La gracia de Dios se ha manifestado. Usted nunca va a poder disfrutar de la gracia del Señor hasta que no sea manifiesta en su vida, hasta que usted no goce de una obra producto de la gracia de nuestro Dios. Y mi amado hermano, de esto se trata todo lo que estamos viendo en el libro de Tito. Será teórico, será referencial, será algo hipotético en su vida, las verdades estudiadas, si usted no disfruta de la gracia de Dios, si usted no vive en la gracia de Dios, si usted no experimenta la gracia de Dios. Oh hermano mío, yo puedo cantar, yo puedo predicar, yo puedo dar definiciones, pero de nada servirá hasta que el poder de la obra del Señor a través de su gracia pueda ser manifestado y evidente en su vida. El problema está en esto. Podemos nosotros venir religiosamente a la iglesia, cantar de la gracia, predicar de la gracia, definir la gracia, pero hay muchos que no están dentro de la esfera de la gracia, no han disfrutado de la gracia de nuestro Dios. Mi amado hermano, la respuesta es la gracia de Dios. El promotor de todo bien es la gracia del Señor. Y por eso Dios lleva a Tito a las islas en Creta. Entonces, ¿cómo hacemos para que la iglesia disfrute de la gracia de Dios? ¿Cómo hacemos para que los hombres perversos vean la gracia de Dios en sus vidas? ¿Cómo hacemos para que los matrimonios caídos, los hermanos en pleitos o aquellos que están volviendo atrás al mundo, cómo hacemos para que ellos disfruten la gracia del Señor? Entonces tenemos que volver a la escuela de la gracia. De eso se trata. Note el libro de Tito 2, verso 12, dice, enseñándonos que renunciando, enseñándonos, la escuela de la gracia. La palabra enseñar aquí, de aquí en el griego, va a venir para nosotros la palabra pedagogía. Es muy interesante. Lo que Dios quiere es que podamos aprender acerca de la gracia de Dios a través de la palabra de Dios. Si queremos disfrutar de la gracia, queremos experimentar la gracia, queremos palpar la gracia del Señor, pueda ser uno que cuente las maravillas de Dios y diga, la gracia del Señor ha hecho esto por mí. Entonces tenemos que entender, tenemos que someternos a la escuela de la gracia del Señor. Y de eso se trata. Tito lleva a los hermanos y dice, necesitamos aprender, enseñándonos. Este aprendizaje debe ser constante, enseñándonos. Este aprendizaje debe ser importante, priorizado en nuestras vidas. Entonces, en nuestros púlpitos no debe faltar mensajes sobre la gracia del Señor. Debe ser constante, debe ser prioritario en nuestras vidas, enseñándonos. Mi amado hermano, matricúlese a la escuela de la gracia del Señor. Matricúlese, aprenda, disfrute, experimente. ¿Por qué? Porque la promotora de la vida es la gracia de Dios. Usted debe experimentar, usted debe gozar, debe someterse a las lecciones de la gracia de nuestro Dios. Debe entender esto, y esto viene de parte también de nuestro Dios. Pero antes de entrar a las lecciones de la gracia, la última vez, a manera de introducción, hablamos de algo importante. La gracia del Señor. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la gracia del Señor? Y antes de dar una definición, hemos hablado de la persona de la gracia de Dios. Note la Biblia, el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora note la Biblia en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es la persona de la gracia? ¿Quién personifica la gracia? Jesucristo. Queremos dar una definición de la gracia, tenemos que empezar a entender la persona de la gracia, Jesucristo. Jesucristo. Mi amado hermano, la persona de la sabiduría en la Biblia es Jesucristo. Así también la persona de la gracia es Jesucristo. La Biblia dice que Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Él es la persona de la gracia, Jesucristo.
Entonces, ¿qué es la gracia del Señor? El verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Si queremos entender la gracia de Dios, debemos entender la persona de la gracia, Jesucristo. Él también es la fuente de toda gracia, Jesucristo. La gracia proviene de Él, la gracia proviene de Dios. Él es la fuente de toda gracia. Pero note el propósito de la gracia. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Para salvación. El propósito de la gracia es esta: salvación. ¿De quién? ¿De los ángeles? ¿De los animales? ¿O de los hombres? Del hombre. Algo dijo el hermano en los días que estaba predicando a las familias en el campamento, y quedó grabado, creo, en el corazón de muchos matrimonios. Yo no estuve presente, pero más que una familia me comentó esto. Dijo, cuando Dios habló en el Antiguo Testamento de la pareja, lo resumió en un solo hombre, en un solo nombre, lo llamó Adán. Tanto al hombre y la mujer, porque tomó a la pareja como uno, como una sola persona. Muy buena luz. El varón y la mujer son uno delante del Señor, y le llamó Adán. Y Dios está otorgando salvación para el hombre, para el hombre, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. No importa la raza, no importa la procedencia, es para el hombre. Entonces, la fuente de toda gracia es el Señor. La persona de toda gracia es el Señor. Pero esa gracia tiene el propósito de salvarnos. Y vamos a ver esta noche de qué y cómo nos salva. Entonces, necesita usted salvación. Su familia necesita salvación. La palabra salvación tiene que ver con liberación, tiene que ver con libertad. Necesitamos eso, la obra de la gracia en nuestras vidas. Y nosotros hemos dado una definición antes acerca de la gracia del Señor. Es ese poder de Dios que emana de Él para salvación y viaja a través de un medio. Y la palabra de Dios nos muestra en el libro de Efesios 2, el verso 8, ese medio se llama la fe. Esta fe proviene también del mismo material, de la gracia de Dios, porque viene por la palabra de nuestro Dios y se cimienta en Cristo Jesús. No se cimienta en el hombre, sino en Cristo. Hermano mío, le ruego, aprenda un poco más de la gracia del Señor. Experimente la gracia del Señor. Conozca la persona de la gracia. Viva en la salvación de nuestro Dios, que en su gracia ha experimentado, ha manifestado esto para todos los hombres. Así que volvamos a la escuela de la gracia, hermano mío, y volvamos una vez más al libro de Tito, al capítulo 2. Y la palabra de Dios nos enseña en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces aquí nace nuestra gran verdad. La gracia de Dios, la manifestación de la gracia del Señor es para salvación del hombre. No importa cuándo lo predique, no importa dónde lo predique, el mensaje va a ser el mismo. La salvación es producto de la obra de la gracia de Dios. No hay manera de cambiar esto. ¿Y cómo entonces obra esta manifestación? ¿Cómo actúa la gracia del Señor? ¿Cómo nos salva? De eso se trata. Vamos a ver 4 grandes lecciones. Recuerda, es por gracia, hermano, no es por obras. La salvación no es por obras. Efesios 2:9 dijo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hermano, yo quiero que entienda esto, porque vamos a entrar hoy a nuestra primera lección y vamos a entrar un poquito más profundo de que acostumbramos. Ojalá pueda usted seguir la ilación esta noche, porque pueda entender, esto no exime a la responsabilidad y la culpabilidad del hombre. No lo exime. Hay algunos que tienen mala percepción, y en estos días está de moda muchos predicadores que están buscando reformar la iglesia católica, y si lo dejas solo en predestinación y no en la culpabilidad y responsabilidad del hombre, no entendemos todavía el plan. Hay algunos que predican en este sentido. No, Dios ya predestinó a los salvos y Dios predestinó a los que van a ser condenados también. No, eso no es en ningún punto de la Biblia. Incluso hay algunos que van a poner doctrinas de gracia, nombres, por eso deben tener cuidado. No predicamos títulos ni doctrinas, predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está expuesta para nuestro entendimiento. Hay algunos que hablan de una salvación
una expiación de Cristo que es exclusiva. E incluso lo predican como si fuera algo que la Biblia misma menciona. Y sí, en concepto puede tener razón muchas cosas, pero vamos a entender que la salvación de Cristo, lo que Él hizo, la expiación que Él tuvo para todos fue hecha en la cruz del Calvario, para todos los hombres. La salvación, la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre fue para todos los hombres. Por eso usted cuando lee el libro de Juan capítulo 14 va a leer en los versículos que sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todos. Ahora, yo quiero que entienda algo. Si bien es cierto, la salvación de Jesucristo que ofrece puede alcanzar para todos, mejor dicho, su expiación es suficiente para salvar a toda la humanidad. La Biblia pone el énfasis a todo el que cree, para todo el que cree. Sí, Dios predestinó, pero eso está en su soberanía, y eso no exime la culpabilidad del hombre. También nosotros en la gracia del Señor debemos mirar a Cristo y creer. Y si no lo hacemos, ya hemos sido condenados. Según el libro de Juan, en el capítulo 1, note la palabra de Dios, en el versículo 12, voy a entrar esto un poco más a detalle adelante, pero note la Biblia, el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 12, la palabra de Dios dice, Juan, capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni voluntad, ni carne, ni voluntad de Dios, sino que dice, sino de Dios, hablando del Señor. Ahora, note la palabra de nuestro Dios un poco más atrás. La Biblia dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos, y a los que creen en su nombre. Si bien es cierto, la salvación de Cristo Jesús, la expiación que hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero no es para todos, es para los que creyeron en Él. Es para los que creyeron en Él. Ahora, note la palabra de Dios un momento antes de entrar en esta porción. Déjenme un segundo. Vamos a las escrituras. Libro de Juan 3, 18. Note la Biblia. La palabra de Dios dice: el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, que dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso no quita la responsabilidad del hombre. Si no cree, ya ha sido condenado. No es que Dios solo predestinó a los salvos y luego predestinó a los que iban a ser condenados. No hay tal mensaje en la palabra de Dios. Sí, en su gracia Él predestinó, en su soberanía Él predestinó, pero eso no quita la culpabilidad del hombre. La expiación de Cristo es suficiente para todos, invita a todos, pero son beneficiarios los que creen. Mi amado hermano, volvemos a la palabra de Dios, y entonces si no es por obras, es por gracia. Amén. No por obras, no por algo que pueda presentar, no por algo que yo pueda hacer, sino es por gracia. Entonces vamos a nuestro mensaje, libro de Tito capítulo 2, sin mayor preámbulo y recordatorio. Vamos a ver 4 lecciones. La primera lección tiene que ver la gracia de Dios y la salvación de la pena del pecado. Hoy vamos a hablar de eso. La siguiente semana vamos a ver la gracia de Dios y la salvación del poder del pecado. Luego vamos a ver la gracia de Dios y la salvación de la presencia del pecado. Y luego vamos a ver la gracia de Dios y la salvación de la posesión del pecado, que es algo que también quisiera que puedan aprender. Entonces, vamos a la palabra de Dios, hermano. Vamos a la escuela de la gracia de Dios. La respuesta es la gracia. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo disfrutamos la gracia de Dios? Primera lección, tenemos que aprender que la gracia de nuestro Dios produce salvación de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? Otra vez, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿de qué está queriendo Dios salvarnos en primer lugar? Y a todos los hombres. ¿A qué quiere el Señor llegar a mostrarnos con todo esto? Pues la palabra de Dios ya nos dijo en el verso 14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad.
¿De qué tiene que ver esta salvación? ¿De qué trata? Muchas veces en la palabra de Dios vemos que Dios nos salva de diferentes circunstancias. En la Biblia podemos ver cómo Dios salvó a su pueblo, a todos, de muchos peligros. Los salvó en su persecución de los egipcios en ese mar rojo y salvó a todo ese pueblo hundiendo a los egipcios. Les dio leche, les dio sustento en el desierto, les dio carne, les dio agua, les dio el maná del cielo y salvó a muchos. Podemos ver cómo Dios salvó a Moisés, cómo Dios salvó a Daniel del foso de los leones donde fue lanzado. Podemos ver cómo salvó a los amigos de él de ese horno ardiendo. Y podemos ver muchas de las historias, pero volviendo a la palabra de Dios, casi siempre cuando vemos el tema de la salvación tiene que ver con las consecuencias del pecado. Si bien es cierto, tenemos un Salvador diario y doy gracias a Dios. Cuando estábamos yendo hacia Tingo María y volviendo a Tingo María, nuestra oración por todos los que íbamos y volvíamos era: Señor, guárdanos en el viaje, sálvanos de los peligros, sálvanos de un accidente, sálvanos de un huaico, sálvanos de algo terrible. Y Dios ha sido bueno, nos ha salvado, nos ha preservado, y hoy podemos dar gracias a Dios y decir: Él escuchó nuestra oración. En el camino nomás volviendo en La Oroya se desvió, hasta el día de hoy están buscando los cuerpos porque se desvió un auto y murieron varios, y 5 familias están dolidas por eso, y ahora están poniendo grúas y tratando de buscar los cuerpos y están parando. Pudimos haber sido nosotros. Luego vi, si mi hermano también fue manejando, habrá visto algún accidente. Yo vi varios camiones volteados, más en mi trayecto de regreso, porque fui por Canta y vi varios huaicos, varios accidentes. Y dije a mi esposa: pudimos haber sido nosotros. Nosotros hemos pasado este tramo. Mucha gente no pasó este tramo. Vi carros chocados, etcétera. Dios nos salva estas circunstancias también. En nuestra vida nos preserva hasta que nos lleve a su presencia. Pero cuando hablamos de la salvación del Señor, casi siempre está hablando también de las consecuencias del pecado. Y cuando Dios está hablando de esto, nos hace entender la Biblia que el problema en nuestras vidas, en el verso 14, es la iniquidad. Es la iniquidad del hombre. El problema en nuestras vidas es el pecado. En el libro de Isaías 59, Dios dijo a su pueblo, vamos un momento a la palabra de Dios, libro de Isaías, el capítulo 59, las escrituras dicen: He aquí no se ha cortado, verso 1, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad, vuestra lengua. El problema es el pecado. La salvación que anhelamos es esto: el pecado y sus consecuencias, la iniquidad que habita en nosotros, porque por naturaleza somos hombres impíos. Nuestra naturaleza es la que si viene de Adán, hemos heredado, y la decisión de Adán nos afecta a nosotros, porque tenemos ese corazón perverso, engañoso más que todas las cosas. Tenemos una naturaleza mala, nuestro corazón es malo, nuestra mente es mala, la maldad está en nuestros miembros, la iniquidad, la impiedad, toda rebeldía está en nuestras vidas. Desde que el niño nace, la semilla de la maldad está en él y va a crecer, y pronto ofrecerá sus frutos a medida que él va creciendo. Hermanos míos, ese es el grave problema en la familia, el pecado. Si me muestra una familia en pleitos y contiendas, le mostraré hay pecado. Si no hay paz en su vida, le mostraré hay pecado. Si no estamos bien en la iglesia, no tenemos un espíritu en nosotros, un mismo ánimo de haber unidad, es que hay pecado. El problema siempre es el pecado y las consecuencias del pecado. La Biblia en Isaías 59 nos dijo que hizo separación entre nosotros y Dios, porque Dios es 3 veces santo. Ya conoces el versículo de Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado de vez en cuando es la muerte. Algunas veces es la muerte, si quieres es la muerte. Siempre es la muerte. La paga del pecado es muerte. El énfasis es siempre es muerte. Y hermano, ni yo ni usted es la excepción a la regla. La paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos nosotros de muerte, hablamos de la separación que tenemos de Dios. Él nos arrojó de su presencia porque nosotros
nos hemos apartado primero de Él, desobedeciendo. Estamos muertos porque no tenemos comunión con Dios. Algunos usan el término muerte espiritual para hablar acerca de ello, pero preferimos usar el término de Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. El mismo énfasis está en el Antiguo Testamento. En el 59 Dios dijo que nos separó de Él. Estamos muertos sin Él. Y la Biblia dijo en Jeremías 17, en el versículo 9, la palabra de Dios habla de este corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, un corazón muerto. Y en Ezequiel la Biblia también va a hablar de este corazón duro. Así es nuestra condición, muerto delante de Dios en delitos y pecados, sepultados, separados de Él. Y en esta condición de estar separados, nuestra naturaleza también evidencia la imposibilidad de volver al Señor. Evidencia también el deseo que no tenemos de volver a Dios. Evidencia la corrupción en la que encontramos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Note la palabra de Dios en el libro de Juan 8, verso 24. Jesús hizo la advertencia. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no os creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. La paga del pecado es la muerte. Estamos muertos en delitos y pecados. No podemos venir a Dios, no queremos venir a Dios, y Dios va a derramar en consecuencia su ira. Es lo que usted y yo merecemos. Cristo también dijo en Mateo 10, verso 28, nos advierte de esto. La Biblia dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de nuestros pecados? Es la muerte. ¿Y de qué muerte Dios hablará en primer lugar? Por tener una naturaleza pecaminosa, una condición pecaminosa, una naturaleza y un corazón podrido que no quieren venir al Señor, que no pueden venir al Señor, que rechaza y menosprecia todo bien del Señor. Es la ira de Dios en una muerte eterna. Y Dios habla acerca de este lugar, el infierno. El último día el pastor Dale habló acerca del infierno. Nosotros hemos estudiado el mismo pasaje de Lázaro y el hombre rico que despierta en el infierno. Y la palabra de Dios nos ha mostrado una verdad. El profeta o el autor que habló más del infierno en la Biblia es Cristo Jesús. Incluso hay más referencias del infierno que el cielo. Porque Cristo, estando aquí, nos advirtió de su ira. Él nos advirtió de ese lugar donde todos estos hombres inicuos, desobedientes, que no se arrepienten y no creen en Cristo, van a parar en el infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar de tormento eterno, es un lugar real, es un lugar que este tormento se va a extender exponencialmente, donde las llamas no mueren, el gusano no muere. Es la ira de Dios manifestada, porque la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros debemos entender esto. Ahora, esta es la realidad. Esta es una realidad terrible, pero la gracia de Dios soberana trae salvación de la condenación eterna. Nos ofrece vida eterna a aquellos que ponen su confianza en Cristo. Entonces, es la primera lección que debemos ver. Volvemos a la palabra de nuestro Dios y nota el versículo 11. Estamos viendo la primera lección, la gracia de Dios y la salvación de la pena del pecado, que es la condenación eterna, que es el infierno por nuestra iniquidad. Ahora, primero tenemos que poner algo sobre esto. Permíteme, hermano mío, descender un poco más y gozar de esta gran verdad. Si entendemos que la salvación que Dios ofrece, que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y luego dijo consumado es, y los que hemos creído en Él tenemos salvación eterna, tenemos que tener la certeza de esta verdad. Tenemos que tener la certeza de esta verdad, que la salvación de nuestro Dios no se pierde, que la salvación de la pena del pecado no se pierde. Hay muchos por ahí que van predicando que la salvación se puede perder. Cuando hablamos de la salvación de la pena del pecado, estamos hablando de la salvación de la condenación eterna, de la muerte eterna, del infierno eterno. Estamos hablando que esta salvación no se pierde. Porque, ¿cuál es el argumento de algunos? Y hay muchos hermanos que se predican incluso detrás de los púlpitos y
tratan de poner versículos sobre ello, que la salvación se pierde. ¿Cuál es el argumento de muchos? Hermanos, antes de entrar en el argumento de ellos, meditando en la verdad, porque si queremos nosotros saber cuál es la verdad, es mejor mirar el billete verdadero que mirar la multitud de billetes falsos. Es mejor estudiar la verdad, ya que entendemos el billete verdadero, sus características. Cualquier billete falso será desechado. Primero meditemos por qué la salvación del Señor no se pierde. Porque medite un instante, si nuestra salvación se perdería, entonces ¿cuál sería nuestra esperanza? Sería una esperanza temporal, porque el versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo que pasará después. Esa esperanza de vernos cara a cara, esa esperanza de morar con Él por toda la eternidad. Nuestra esperanza sería temporal, sería algo superficial, algo que sería muy periódico en nuestras vidas. ¿Qué tipo de esperanza podríamos predicar a otros si sabríamos que nuestra salvación se pierde? El cristiano viviría en un constante peligro porque temería perder su salvación y dependería ya no de la obra de la gracia del Señor, sino dependería de sí mismo, porque dependería solo de su esfuerzo humano en no pecar, dependería de su propio mérito para ganarse la entrada al cielo. Y la Biblia ya nos dijo en el libro de Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. No solo debemos ver que el peligro es la falsa esperanza, sino que también hay un grave peligro en todo esto, el depositar la confianza en el hombre. Ahora, Cristo habló de la siguiente forma. Las promesas del Señor nos animan mucho en esto. Cristo mismo ha dado testimonio que esta salvación es eterna, no se pierde. Mira el libro de Juan 6, verso 37. Jesús declaró lo siguiente. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, que dice, no le he hecho fuera. ¿Puede alguno haber creído en Cristo, disfrutar del perdón de sus pecados con la sangre preciosa de Cristo y luego volver atrás y ser lanzado por el Señor mismo y ser desechado por Él? Es imposible. Mira el libro de Juan capítulo 10, verso 28. Cristo mismo se encargó de asegurar esto. Libro de Juan 10, 28. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Ahora, note el libro de Romanos capítulo 8, del verso 28 en adelante. Hay mucho que leer aquí, pero note la palabra del Señor. Romanos 8, 28. Las escrituras en el mismo contexto hablan. Y hermano, no solo se trata del Nuevo Testamento, esta misma verdad está en el Antiguo Testamento. Es un tema intertextual el que la palabra de Dios recalca vez tras vez. Romanos 8:28 dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que también los predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. El plan de Dios es perfecto, ha sido eterno y será eterno. De ningún momento se va a perder. Nota el verso 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, verso 32, a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran promesa de nuestro Dios. Ahora, si entendemos esto, hermanos, debemos entender que la salvación no se pierde, porque si no, nuestra esperanza sería temporal. La salvación no se pierde, porque las promesas del Señor serían inválidas.
La salvación no se pierde, porque el sacrificio de Cristo sería nada más algo figurativo, no tendría validez. El gran sacrificio que Él hizo, que se prometió del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, en que Él tendríamos una victoria segura sobre la muerte. Ahora, si entendemos eso, también debemos entender que si la salvación se pierde, también se podría perder nuestra fe. Nuestra fe sería algo que sería vacío, una fe vana, una fe hueca. ¿Por qué? Porque nuestra fe se basa en las promesas eternas. Nuestra fe se basa en la obra eterna. Nuestra fe se basa en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros una sola vez y para siempre. Por lo tanto, si la salvación se perdería, nuestra fe sería temporal. La obra de Cristo sería insignificante. Las promesas del Señor no tendrían validez. Nuestra fe sería una fe vana. Pero note algo más. Libro de Tito, capítulo 2. En el versículo que hemos dado lectura, el capítulo 3, el versículo 4 va a explicar esto más a detalle. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó entre nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza que dice de la vida eterna. No tendría validez ninguna de la obra de Cristo, ni de la obra del Espíritu, ni la obra del Padre. Perderíamos en esencia el mensaje que predicamos, porque si bien es cierto Jesucristo es la persona de la gracia del Señor, el Padre y el Espíritu también trabajaron conjuntamente para manifestar esta obra gloriosa de la gracia de Dios. El Padre en su gracia predestinó, el Padre en su gracia diseñó un plan de salvación para el hombre. Y en su gracia mandó a Cristo Jesús, quien fue el protagonista de este plan. Él pagó el precio de nuestras maldades y tomó a los suyos, a los que el Padre escogió, y derramó su sangre, intercedió por ellos. Pero el Espíritu de Dios es el que ejecuta este plan. Es la gracia del Señor que nos da oídos. Es la gracia del Señor que nos convence a través del Espíritu de pecado, justicia y juicio. Y es la gracia del Señor que deposita ese Espíritu viviendo en nosotros. Si la salvación fuera temporal y se perdería por nuestra culpa, entonces perderíamos todo este plan divino. Ahora, entendiendo esto, hermano mío, una persona que no está siendo purificada del pecado, sí podría afirmar que no es salva. Pero una persona que ha sido salva por el Señor vive en constante separación, puede disfrutar de la gracia de Dios y puede tener por cierto que no va a perder esa salvación. Ahora el punto está aquí. Usted entiende eso, disfruta de eso, vive en eso. ¿Cómo sabe que tiene esta esperanza eterna asegurada por la gracia de Dios? Esta salvación eterna de la pena del pecado. No debe basar su fe solo en sí mismo. Debe mirar su vida a la luz de la palabra de Dios. Antes de entrar al segundo aspecto de este primer punto, permíteme ir a una porción de las Escrituras que es muy usada por muchos para argumentar que la salvación de la pena del pecado se puede perder. Mire el libro de Hebreos en el capítulo 10. Note un momento la palabra de Dios. Libro de Hebreos en el capítulo 10. Y note la Biblia en el versículo que estamos leyendo, 26. Libro de Hebreos 10, 26. Ahora, hemos aprendido en las clases de hermenéutica que es muy importante entender. Número uno, estamos estudiando el contexto, ¿no es cierto? Sobre todo el contexto literario. Y es importante entender en qué contexto está hablando esto. Porque si puedo sacar de contexto, puedo aplicar cualquier verdad. La Biblia dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y algunos van a tomar esto y van a decir, ¿ves? La salvación se pierde. Y van a argumentar sobre esta mala interpretación de la palabra de Dios diciendo, los que dicen que la salvación no se pierde, viven de una manera licenciosa para pecar constantemente. Nosotros no pecamos
y nosotros tenemos la salvación asegurada. Es un poco exagerando lo que dicen, pero es verdad lo que estoy diciendo. Así lo predican. Y hay muchos que viven constantemente temiendo esto. Ahora, hermano mío, permíteme mostrarle algo. En el contexto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, si usted nota la palabra de Dios, todo el contexto tiene que ver con el sacrificio de Cristo por el pecado. Y justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hablando de esto, Él murió como el perfecto sacrificio. Y Él entró al cielo como el perfecto sumo sacerdote. Y entró al lugar santísimo una sola vez para siempre, mostrando que su sacrificio es único y su sacrificio es válido y sirve para toda la eternidad. Note el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y a través de esto nosotros podemos entrar a la misma presencia de este lugar santísimo, a la presencia por la sangre de Cristo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ese Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a los otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y a partir del verso 23, verso 24, verso 25, verso 26, el Señor nos va a exhortar a vivir en esa promesa eterna de estar con Él por siempre en el lugar santísimo, por el sacrificio, por su sangre, porque Él es el sumo sacerdote, teniendo una fe que no fluctúa, manteniéndonos firmes de corazón, sabiendo que hemos sido limpios por su sangre preciosa. Por eso dice, mantengámonos firmes. Y ahora, ¿de qué está hablando lo después? Ahora Dios está animando a vivir en amor. Ahora el verso 25, el verso 24, a vivir en amor. El verso 25, a vivir en fidelidad a la casa de Dios. Y el verso 26, a no menospreciar la obra de Dios. De eso se trata. Porque la Biblia está diciendo, si uno deja de congregar, si uno no vive en amor, si uno vive fluctuando, que habla el verso 23, está mostrando algo, porque está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Lo que está diciendo, ustedes llegaron a conocer lo que Cristo hizo, la validez de su sangre, que es un perdón para siempre de nuestras maldades. Nos aseguró un lugar delante del Padre. Su promesa es firme, su verdad es firme, y por lo tanto manténgase firme. Pero hay muchos que van a menospreciar la fidelidad a la casa del Señor, que van a menospreciar el amor entre nosotros, que van a abrigar otro y van a volver nuevamente a su vida anterior, viviendo en maldad, viviendo otra vez en desobediencia, pecando, entendiendo, habiendo sido expuestos a esta verdad. A eso está refiriéndose el Señor, no a que han sido salvos, sino que han sido expuestos al conocimiento de esta verdad. Que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él nos puede salvar, que solamente su sangre nos limpia todo pecado, que Él es el único gran sacerdote que nos asegura la entrada con el Padre y que nuestra fe en Él es válida. Esto no nos puede, desviar a muchos creyendo que pueden perder su salvación. Entendemos esa verdad, pero para el verso 26, la Biblia está diciendo, entendiendo todo esto, siendo alumbrado por todo esto, tú vuelves atrás. Hay algo en ti. No dejas de congregar, dejas de mostrar amor, dejas de volver, dejas lo bueno y vuelves a esa vida anterior. Lo que está evidenciando en tu vida es que a pesar de ser expuesto a las verdades del Señor, nunca hubo nada nuevo en ti. Porque el verdadero creyente no deja de congregar, no deja de amarse, no deja de estar firme y no vuelve a su vida anterior. Por eso en el libro de Mateo 7, la palabra de nuestro Dios asegura, porque dice en el versículo 15, el libro de Mateo, vamos un momento, Cristo mismo hablando de esto, libro de Mateo, ya voy a estar terminando, capítulo 7, la palabra de Dios dice lo siguiente, libro de Mateo, capítulo 7, note las escrituras en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por eso son los rapaces, por sus frutos los conoceréis. Hermano, esto te sirve y sirve a cada uno que quiera mirar. ¿Cómo sé que soy salvo? La palabra de Dios nos da una gran verdad.
el que es salvo tiene nuevos frutos. Ya no vuelve a su vida anterior, a pecar otra vez, a ese estilo de vida pecaminoso que tenía antes. Es una de las más grandes evidencias. Entonces los que interpretan esto están mal interpretando, están quitando un versículo para acomodarlo a su doctrina. El verdadero creyente no vuelve a tener ese estilo de vida pecaminoso de antes. No vuelve a abrigar su maldad. Y Dios dijo, mira los frutos, mira su vida. Y entonces el contexto tiene que ver con eso, porque el versículo 13 que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son que entran por ella. ¿Y cómo sé que entrar a la puerta estrecha? El verso 14 responde, porque estrecha es la puerta, ¿y qué? Angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos puertas, hay dos caminos y hay dos fines. Qué raro que detrás de una puerta hay un camino. Porque Dios quiere que sepamos, si hemos entrado por Cristo en la puerta estrecha, nuestro camino ha cambiado. No volvemos a la senda espaciosa. Mira el libro de Primera de Juan, capítulo 3, y un libro para dar seguridad de salvación, es Primera de Juan, capítulo 3. Hay muchos que tienen un grave problema dando seguridad de salvación, y hay muchas escuelas cristianas, seminarios que tratan de dar seguridad de salvación. Pastor, estoy dando mi salvación. Muy bien, vamos a orar otra vez. Ora otra vez, hace la oración, ya eres salvo. Y otra vez viene, pastor, estoy dudando mi salvación. ¿Has hecho la oración? Sí, tal como te dije, vamos a orar otra vez. No te miento, hermano. No te miento. Vuelven otra vez a hacer la oración. Ahora sí experimenté un gozo, ahora sí eres salvo, porque has hecho la oración. En ninguna parte de la palabra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, te dice, vuelve a hacer la oración. Sino como Abraham fue salvo, nunca hizo su oración. El mismo método es por gracia y no se pierde. Lo que sí necesitamos seguridad de salvación, pero en la palabra de Dios. Y la Biblia dice, mira los frutos. Si vuelves atrás teniendo la verdad es porque nunca has sido salvo. El verdadero creyente ha disfrutado la obra sobrenatural de Dios. El poder más grande del universo es Dios en la salvación. Cristo pagando el precio de nuestros pecados una vez y para siempre. Entonces, mire el libro de Primera de Juan, el capítulo 3. Vuelve a la Biblia. ¿Cómo damos seguridad de salvación? Vuelva a la Biblia. ¿Y qué libro es bueno para eso? El libro de Primera de Juan. Sí decimos, pero ¿qué dice el Señor? Mire el libro Primera de Juan, capítulo 3. La palabra de Dios dice lo siguiente. El versículo 7 dice, hijitos, nadie, 1 Juan 3:7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como es el justo. El que dice, peca o practica. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, es una verdad, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tiene una nueva naturaleza. Su salvación ha sido sellada por el Señor para siempre. ¿Quieres saber si es salvo? Y esto es lo que nos lleva a nuestro punto, salvación del poder del pecado. Miren los frutos en su vida, o frutos del Espíritu, o frutos de la carne. ¿Quieres saber si es salvo? Mire su senda. ¿Quieres saber si es salvo? Mire su estilo de vida. O practica o no el pecado. Y lo que habla en Mateo 10, en Hebreos 10:26, es para aquellos que vuelven atrás, volviendo a esa vida pecaminosa de antes, pecando, despreciando el mensaje de salvación. Entonces, si menosprecia la salvación de Cristo, ¿qué más te puede salvar? Por eso lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y fuego que devora a los adversarios. Y en ese contexto dice, no habla de grandes pecados, sino de hermanos que ya no vienen a la iglesia, que no son fieles al Señor, ni que se mantienen firmes, ni en los versos que hemos leído, que no se aman entre ellos. Solo son una de las evidencias. Si uno es salvo, va a amar al Señor, va a amarse a los hermanos, va a mantenerse firme y va a manifestar su fidelidad en la casa de Dios. Si ves a un hermano que no viene a la iglesia, tiene muchas prioridades, algo puede estar mal en su vida. ¿Dónde va a estar su lugar si no ama la casa de Dios? Si no pone el reino de Dios, su justicia primero, evidencia que no es salvo.
Vamos a tener una serie de mensajes sobre la iglesia del Señor antes de celebrar la cena del Señor. Y uno de esos tiene que ver con nuestra fidelidad al Señor. Todo miembro de la iglesia debe amar la casa de Dios. Debe amar la comunión. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y permíteme terminar con esto. Libro de Tito, capítulo 2. Estamos viendo la salvación de la pena del pecado. Primero, Dios nos dio la certeza de ello. La salvación no se pierde. Pero en segundo lugar, note el alcance de la verdad. Con esto terminamos. Libro de Tito, capítulo 2. ¿Qué dice el capítulo que estamos leyendo? Libro de Tito, capítulo 2. El verso que estamos leyendo, el verso 11, dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí alcanza esta salvación eterna. Debemos reconocer que la gracia de Dios, primero, se ha manifestado a todos los hombres. La palabra manifestado tiene que ver, algo que estaba oculto ha sido evidenciado, ha traído a luz. La verdad es que se ha manifestado a todos los hombres. Permíteme ver, hermano, tengan mucho cuidado con las versiones de Biblia que traen y las nuevas versiones que llegan. Muchas de ellas han sido tergiversadas. Permíteme leer 3 de estas versiones que están apartándose de una gran verdad, acomodando a una salvación universal en el sentido de resaltar al hombre y no a Dios. Mire una versión. Hay por ejemplo, una versión estándar revisada, la nueva versión estándar revisada, y ha sido publicada por el Consejo Nacional de Iglesias en Estados Unidos. Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos. Ahora, hay otra Biblia en inglés, también la Biblia estándar en inglés, publicada por Crossway, un Consejo Nacional de Iglesias, dijo lo siguiente: porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación para todos los pueblos. Hay una Reina Valera versión Gómez, también es muy peligrosa esa Reina Valera Gómez, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado a todos los hombres. Lo que la Biblia dice en el verso que hemos leído, por eso amamos esta versión, porque se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay una gran diferencia y muy enorme en que la gracia de Dios se ha manifestado a todos, a que la gracia de Dios salve a todos. Hay una gran diferencia. Las versiones que les mostré dice que Dios trajo una salvación para todos, pero no está diciendo eso. Está diciendo que ha traído una manifestación, que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Lo que Dios está diciendo, el Señor invita a todos a ser salvos. Lo que hemos visto al principio, hay muchos que aman esta expiación limitada. La salvación de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad. La sangre de Cristo puede limpiar el pecado de todos los hombres, pero la diferencia está acá. Mientras la gracia y la obra de Cristo se publica en la cruz para todos los hombres y se invita a todos, alcanza a los que creen en Él. La salvación es para los que creen en Él. Mire el libro de Mateo 7, el verso 21. Dios dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, mire un poco más adelante, el libro de Juan 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, no es la enseñanza de la Biblia que están diciendo que la salvación es para todos los hombres. Es la manifestación, sí, es para todos y es para todos los pecadores, pero no todos los pecadores serán salvos, sino los que en la gracia del Señor creyeron en Él. Creyeron en Él. Ahora el sacrificio de Cristo alcanza a todos los hombres, sí, suficiente para salvar a todos, pero no todos serán salvos, sino los que creen en Él. De eso se trata. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:10, Dios dijo: el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, note la Biblia que dice, de los que creen. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, mis queridos hermanos, pero es mi esperanza que usted pueda disfrutar de la certeza de ello y pueda disfrutar que la salvación del Señor ha llegado a su vida. Ha podido creer usted y su casa en Él. La próxima semana vamos a terminar este detalle y luego entraremos a meditar la salvación del poder del pecado, enseñándonos. Vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado de meditar en ella. Gracias por los hermanos y su disposición. Te ruego, sé glorificado en nuestras vidas. Gracias por tu gracia. Gracias porque las promesas son
eternas. Gracias porque nuestra salvación está asegurada. Permítenos vivir en santificación constantemente, Padre, en nueva senda, nuevos frutos. En Cristo bendícenos.